Ok, perfecto, muy bien. Pues Bueno, nada, pues nada, este año el total de plazas para el Cuerpo General Administrativos serían 378, para turno general 344 y en esta convocatoria el cupo de discapacidad se desenglosa en general, que son 28 plazas, y en enfermedad mental, que son 6. En auxiliar, por el contrario, el total de plazas serían 95, para el turno general 87 y dentro del cupo de discapacidad tenemos 7 para el cupo general y una para enfermedad mental. Vale, cosas importantes de la convocatoria. Bueno, lo primero es que tenemos para cubrir la instancia hasta el 29 de octubre, porque tenemos 20 días hábiles desde que ha salido esta convocatoria. es importante también que os leáis muy bien las convocatorias, ¿vale? Todos aquellos que sea la primera vez que vais a preparar una oposición, que nunca habéis preparado una oposición. Un punto de partida importante es también leernos las convocatorias, porque toda la información que va a afectar al proceso selectivo al que vamos a optar está contenida dentro del boletín, aunque nos parezca mucho rollo, ¿vale? Está contenida dentro del boletín y pues tiene información muy importante. Al principio de todo nos habla tanto en auxiliares como en administrativos, si alguno lo ha leído, nos habla de un 20% adicional de plazas tanto para el cuerpo administrativo como para el cuerpo auxiliar, ¿vale? Este 20% adicional de plazas no es que se convoquen esas 20% dentro de las que ya os ha comentado Marta, sino que esas plazas son en previsión de futuras vacantes que puedan surgir en los 2 siguientes años desde a partir de que finalice este proceso selectivo. Es decir, digamos que ellos se cubren un poco en salud y entonces, bueno, pues para turno general ponen 69 plazas por separado y en auxiliares administrativos creo que también son 17 plazas que son para las futuras convocatorias que pueda haber. Es decir, no entrarían dentro de esta convocatoria. Ese porcentaje, por lo que ponen las bases de la convocatoria, es para cubrir posibles futuras vacantes de ofertas de empleo público de los 2 siguientes años a que termine esta convocatoria que está ahora mismo en vigente. Es decir, que nosotros a esas plazas ahora mismo no vamos a optar. Nosotros optamos a las que están. Para hacer la solicitud de la convocatoria es electrónicamente, a través de la página de la Junta. Solo habría que aportar documentación en el caso de que vayamos por el turno de discapacidad. Lo que sí es muy importante es que a la hora de hacer la solicitud tenemos que adjuntar el abono de tasas, que este año son 15 euros, ¿vale? Importante. Y para hacerlo necesitamos el certificado electrónico, que no sé si lo tenéis, pero en el caso de no tenerlo es bastante importante que os lo saquéis para poder firmar esta solicitud. Bien, entonces, estábamos viendo el boletín que se publicó el día 1. Bueno, pues ahí tenéis, como os decía Marta, tenéis el link para cubrir la solicitud. Es importante que tengáis en cuenta que primero tenemos que hacer el pago de las tasas. Esto es importante porque luego nos va a generar un código y ese código es el que nosotros vamos a tener que consignar después en nuestra solicitud. En las bases de la convocatoria tenéis el link que hace referencia a cómo se presenta la solicitud. Entonces, en la solicitud vamos a buscar aquí. Vale, aquí nos dice que las solicitudes están aquí, ¿veis? En este link que tenéis aquí. Lajunta.es, libre, solicitudes. Y el modelo que tenemos de pago de tasas es el modelo 046. Entonces, cubrimos el modelo de solicitud. Hemos pagado los tasas de examen y cubrimos el modelo de solicitud. El modelo de solicitud es el que tenéis ahí, que os estoy yo enseñando ahora mismo. Importante es que os dice la convocatoria que no vale cubrir la solicitud a mano, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros no podemos presentar una solicitud que nosotros hayamos cubierto que no sea de forma electrónica. Como os decía Marta, a ver, para hacer la solicitud es cierto que nos vale la clave PIN, pero para firmar la instancia o la solicitud nos hace falta el certificado digital. Entonces, aquí tenemos que consignar el código que nos dé el modelo 046, que es el de pago de tasas. Entonces, luego aquí nos genera un numerito que consignaremos aquí. Aquí el código de la convocatoria, si nos presentamos a C1, será C1000 y el cuerpo, pues cuerpo administrativo de la Junta de Andalucía y nuestros datos personales. Aquí, notificación electrónica. ¿Cómo queremos que se nos notifique? Pues por correo electrónico, ¿vale? Y número de teléfono móvil optativo si queréis ponerlo, pero el correo electrónico sí que tenéis que ponerlo consignado. Luego, posteriormente, provincia de examen para las bolsas de empleo. Importante, seleccionar dónde queremos hacer el examen. Os dan aquí estas localidades. Importante marcarlo porque si no lo consignáis os asignarán ellos una por defecto. Entonces, tenemos Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, ¿vale? Cualquiera de ellos, pues marcamos. Y además también marcaremos la casillita de deseo formar
formar parte de la bolsa de interinos, ¿vale? Esto es importante para que después nos puedan llamar para trabajar como interinos en la Junta de Andalucía. También la provincia. Podemos escoger la provincia en la que queremos que nos llamen de las bolsas de interinos. Si nos diera igual, no marcaríamos ninguna y entonces quiere decir que optaríamos a todas. Si no lo marcamos. Si no, marcamos aquella localidad donde queramos. O si tenemos dos, pues marcamos dos que nos coincidan, pues proximidad a donde nosotros residimos. Luego, ya nos pone aquí turno de participación y exenciones al pago de tasa y adaptaciones. Bien, importante. Nosotros podemos presentarnos por el turno general o por el turno de discapacidad. Y además, dentro del turno de discapacidad, podemos tener la opción de enfermedad mental o discapacidad intelectual. Eso es importante. Si optamos por el turno general, marcamos la casilla general. Si es reservado por discapacidad general, también marcamos la de discapacidad, sin marcar las otras casillitas. Luego, si vamos por el turno de discapacidad, recordemos que para tener acceso al turno de discapacidad, tenemos que tener reconocido una discapacidad de al menos un 33%. Si no, tendríamos que ir por el turno general. Es importante que también marquemos esto, porque si no nos meterán por el turno general. Después, aquí, adaptación. ¿Qué es eso de la adaptación? Si alguien que vaya por el turno de discapacidad y tenga alguna discapacidad que pueda ser de dificultad, es decir, pues adaptación de medios, de tiempo, pues yo tengo una movilidad reducida en un brazo y entonces necesito más tiempo para poder hacer el examen. O yo tengo una discapacidad de visión y necesito, por ejemplo, que la letra del examen sea de tamaño más grande. Soy sordomuda y necesito una persona de lenguaje de signos conmigo en el examen. Bueno, pues ese tipo de adaptaciones se pueden solicitar. Ahí tenéis las adaptaciones que se permiten dentro de la solicitud. Después, de todas maneras, también además, ellos valoran y tenéis que presentar justificante que así lo consigne, si ha lugar a esa adaptación o no. Luego, exenciones al pago de tasas, ¿vale? Las personas que van por el turno de discapacidad no pagan tasas, derecho de tasas. Las personas también que estén cobrando una prestación mínima, que nos pone abajo por renta mínima de inserción social, o también una persona de familia numerosa que tenga reconocida la condición de familia numerosa, o víctima del terrorismo o víctimas de violencia de género. En esos casos no se pagaría las tasas del examen, pero eso tiene que ir debidamente acreditado, recordad. Entonces, en la siguiente, derecho a la oposición, aquí es que nosotros no nos oponemos a que consulten los datos que sean necesarios para acreditar las condiciones que arriba ponemos. Es decir, desde nuestro DNI pueden consultar nuestra titulación, etcétera. Entonces, estas casillas que veis aquí en el punto 6, importante, no marcar ninguna, porque eso supondría que tenéis que presentar documentalmente la información. Entonces, aquí no nos oponemos a que utilicen, que vean nuestros datos personales y que verifiquen todas las condiciones que nosotros decimos que tenemos en la solicitud. Desde los estudios, que nosotros tenemos como el mínimo bachiller para presentarnos a administrativos o la ESO para presentarnos a auxiliar. Entonces, todo eso se consulta. No hace falta que nosotros aportemos nuestro diploma de la ESO o nuestro diploma de bachiller. Y luego solicitud, declaración, lugar, fecha y firma, que sería lo último, ¿vale? Que ya firmaríamos la solicitud. Luego tenemos aquí la parte de la protección de datos y nada más. Todo esto se envía electrónicamente, ¿vale? Ahí la última tecla que es finalizar, firmar y enviar. Una vez que hemos finalizado y enviado la instancia, si está todo correcto, nos va a llegar a nuestro correo electrónico, nos va a llegar un resguardo de lo que nosotros hemos cubierto. Una vez que se envía la solicitud, nos llega, como os decía, un resguardo a nuestro correo electrónico. Y eso es lo que tenemos que guardar. ¿Y por qué es importante que lo guardemos para cualquier oposición? Porque cuando salga la lista de admitidos excluidos, si tenemos cualquier problema en la lista de admitidos excluidos, puede pasar que no aparezcamos ni en la de admitidos ni excluidos, porque justo cuando, bueno, pues yo lo tramité, a mí me llegó el resguardo, pero justo hubo un fallo de conexión y ellos no recibieron los datos. Entonces, lo que hago yo es presentar una reclamación, que también dentro de las bases de la convocatoria os indica dónde hay que después reclamar ese tipo de incidencias. Bueno, pues ahí reclamaría y presentaría ese resguardo. Por eso es importante que lo tengáis a mano siempre, ¿vale? Y también incluso después siempre aconsejamos a los opositores que lo lleven guardado por si acaso para el día del examen. En cuanto a las bases de la convocatoria, comentaros un poquito así por encima, ¿vale? Para acceder a la categoría de administrativos nos piden bachillerato, FP o ciclo superior o equivalente. También nos valen las pruebas de acceso a mayores de 25 de la universidad, no las de mayores de 45, cuidado, las de acceso a la universidad para mayores de 25.
lo que digamos que nosotros cumplimos, ¿vale? Por ejemplo, que acreditamos todas las titulaciones, estudios y demás, nacionalidad, etcétera, todas esas condiciones tienen que ser cumplidas hasta el final del proceso de la oposición. Como os decía Marta, el final del plazo de la instancia es el día 29 de octubre, es decir, tenemos 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación. Va a haber bolsas de interinos, como ya os comentaba, por eso también lo indicamos dentro de la solicitud, para prestar servicios como personal funcionario interino. Esto no quiere decir que nosotros tengamos una plaza, ¿vale? Esto es que nos pueden llamar para prestar un servicio para sustituciones, por acumulación de tareas, por una baja, y pueden ser periodos de hasta 6 meses o periodos más cortos. Nosotros nos tenemos que presentar a la oposición y aprobar la oposición. O sea, para tener la plaza tenemos que aprobar el examen de la oposición. Esto simplemente es para presentarnos, para que nos llamen para trabajar dentro de la administración. Cuando salga la lista de admitidos y excluidos, que os comentaba ahora, si estamos excluidos vamos a tener un plazo de subsanación que van a ser 10 días hábiles. En el momento que se publique el listado en la web, el boletín, tenemos un plazo de subsanación de 10 días hábiles. Y ya os digo, se puede estar excluido por cualquier, a lo mejor, cosas tontas. O sea, me refiero que hemos cubierto mal un dato, nos falta consignar el correo electrónico o, por ejemplo, pues tenemos mal nuestro DNI o lo que os comentaba antes, que no salíamos ni en excluidos ni en admitidos. O, muy importante también, que es lo que más habitualmente suele pasar, el cumplimiento de los requisitos para estar exento de pago de tasas. Si tú estás en desempleo, cobras una prestación inferior al salario mínimo interprofesional, puedes optar, ¿vale? Pero no puedes tener rentas superiores al salario mínimo interprofesional. Si yo tengo 2 prestaciones y estoy cobrando 2 prestaciones, por lo general ya subimos del salario mínimo interprofesional porque tendrás 2 pagadores. Entonces, puedo salir excluida por ese motivo. Se puede subsanar, se pagarían las tasas y ya está. Luego tiene que publicarse ya posteriormente la lista definitiva de admitidos excluidos, fecha y hora de realización del examen, ¿vale? La fecha y la hora de realización del examen se publica con la lista definitiva de los admitidos. La oposición, y aquí, bueno, pues hay un poquito de cambios con respecto a las convocatorias anteriores. Antes había diferentes ejercicios eliminatorios y ahora tenemos un único ejercicio eliminatorio. Es un único ejercicio eliminatorio, pero que consta de 2 partes. Y yo tengo que aprobar las 2 partes para aprobar la oposición. Tenemos, por un lado, son todo ejercicios tipo test, 4 respuestas alternativas, una de ellas correcta. El primero, en total nos dice que nos dan 180 minutos para hacer las 2 partes del ejercicio. Por un lado, la primera parte es un cuestionario tipo test de 4 respuestas alternativas. ¿De cuántas? Vamos a tener 79 preguntas. Vamos a tener 75 preguntas de todo el temario y añadidas vamos a tener 4 preguntas de reserva. Por eso suman 79. Recordad que las preguntas de reserva son igual de importantes que también son las preguntas del test, porque si se anula alguna de las preguntas del examen, entran en funcionamiento las preguntas de reserva. Entonces me pueden beneficiar. Puede anularse una pregunta que yo tenga mal y si a lo mejor la primera de reserva la tengo bien, sumaré una pregunta más a mi examen. También es importante que tengamos en cuenta cómo valoran o cómo puntúan cada una de las preguntas del examen. Cada una de las preguntas correctas nos puntúa 1,2 y cada una de las respuestas que yo conteste incorrectamente me van a penalizar 0,33 o lo que es lo mismo que ponen las bases de la convocatoria, 1/3 de la respuesta correcta. Entonces, las preguntas en blanco no descuentan. Entonces, por eso os digo que es muy importante. Aquí no se trata de arriesgar como en otras oposiciones, que puede ser correos, que como no descuentan las incorrectas, puedo contestar, aunque sea al azar, puedo contestar las preguntas a ver si acierto alguna. Aquí no. Aquí tenemos que ser muy conscientes de que nos van a descontar 0,33 cada pregunta incorrecta. Entonces tenemos que intentar fallar las menos posibles. Nos compensa más asegurar las preguntas que sepamos bien y el resto dejar en blanco. Hay que intentar fallar las menos posibles. La segunda parte, ¿vale? Nos dice que son 28 preguntas. Os estoy hablando, es igual el número de preguntas tanto en auxiliares como en administrativos. Los estoy comentando, pero está en el boletín, vienen las 2 iguales. En la segunda parte tenemos también un ejercicio de carácter práctico. En el caso de administrativos será un supuesto práctico. En el caso de auxiliares, el segundo ejercicio es la parte de informática. En ese caso práctico, por eso nos dice que es de carácter práctico, es contestar un cuestionario de preguntas también tipo test, en este caso de las materias del temario también. Y en este caso tenemos 28 preguntas.
preguntas. Tenemos en este caso 25 preguntas más 3 de reserva, por eso son 28. En el primero teníamos 4, aquí tenemos 3. La calificación en el segundo ejercicio, igual que en el primer ejercicio, ¿vale? Entonces, tenemos los aciertos 1,2 y los fallos 0,33 nos van a descontar. Luego, además, os pone una fórmula que es como calculan ellos después las notas, ¿no? La puntuación, que consiste en poner lo que cuenta cada pregunta, que es 1,2, y entonces después aplicarle por lo que son el número de aciertos menos el número de errores partido por 3. Bueno, en el examen lo que nosotros nos van a calificar es por el número de preguntas correctas que tengamos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. A mí me van a contar cuántas preguntas correctas tengo ya descontadas las erróneas. ¿Cómo tenéis que hacer vosotros el cálculo? Ver en vuestro examen cuántas preguntas correctas tengo y cuántas incorrectas. Las incorrectas las tengo que multiplicar por 0,33 y a ese resultado le tengo que restar el número de preguntas que yo tengo bien. Vale, pues el resultante de preguntas va a ser el número de preguntas correctas de mi examen. Luego, lo que sí hará la comisión permanente es establecer un corte. Ellos van a establecer puntos. Entonces van a decir, el primer ejercicio se califica de 0 a 90 puntos y hay que tener 36 puntos. Lo que no sabemos nosotros es en qué número de preguntas va a estar esos 36 puntos. No quiere decir que esos 36 puntos, que es la nota mínima que yo tenga que tener en el primero, sea la mitad del examen. Es decir, estamos hablando que a lo mejor de las 75 preguntas, el corte, pues imaginaros que está en 42 preguntas. Está por encima de la mitad. Todo va a depender del nivel del examen y del nivel de los opositores presentados. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Pues nosotros lo que tenemos que saber es cuántas preguntas correctamente tenemos. ¿Qué tenemos? Imaginemos que el tribunal establece 42. 42 son 36 puntos. Y luego, si tuviéramos todo el examen, sería el máximo de puntos, que son 90 en la primera parte. Mínimo 36, máximo 90. Entonces, si yo tengo justo el número de preguntas del corte de la comisión permanente, 42, tengo 36 puntos. Eso está muy claro. Entonces, luego ahí lo que vamos a trabajar es en el rango de puntos desde el 36 al 90, según las preguntas que yo tengo bien. Si yo tengo pues 47 preguntas bien, bueno, pues tengo que aplicar esa fórmula que os comentaba yo antes para calcular los puntos. Pues igual a lo mejor pues tengo 40 puntos. Y así sucesivamente también lo hacen con la segunda parte. Ojo que el corte de la segunda parte puede ser más alto porque son menos preguntas. Estamos hablando de que decíamos que había 25 preguntas en las de reserva e igual el corte, pues igual está en 20. Entonces siempre en las segundas partes el corte está más alto. ¿Por qué? Porque tienen que dejar tantos aprobados como plazas hay. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Aquí no puede haber más aprobados que plaza porque no es un concurso oposición, sino que es una oposición solo y depende solamente del examen. Entonces, si yo tengo 900 plazas, solo va a haber 900 aprobados, no 901 ni 902, 900 aprobados. ¿Qué es lo que hace? Pues el tribunal establece un corte más alto para que pase pues menos gente, pues hace una criba en el primero y hace otra en el segundo y ya solo quedan los opositores aprobados. Importante que no se hace media en los ejercicios, es decir, yo tengo que aprobar el primer ejercicio para que me corrijan el segundo y aprobar el segundo para aprobar la oposición. En la segunda parte, bueno, pues eso se realiza igual que en la primera parte. Reclamaciones, ¿vale? Hemos hecho el examen y se ha publicado la plantilla provisional de respuestas del ejercicio. Como nosotros además cuando vamos al examen nos vamos a quedar con el cuadernillo y con una copia de la plantilla de las respuestas, entonces, bueno, pues nosotros con esa plantilla podemos corregir nuestro examen y saber cuántas preguntas tenemos bien en el examen. Una vez publicada la plantilla provisional por parte de la comisión permanente, nosotros tenemos un plazo de 5 días hábiles para presentar alegaciones. También las alegaciones se van a presentar por formato electrónico y dentro de un espacio que ya tienen reservado también en Junta de Andalucía para tales tareas. Presentamos una reclamación y en la reclamación, bueno, pues nosotros presentamos nuestras alegaciones. Pues esta pregunta no es correcta la respuesta, ¿por qué tal? ¿Vale? Entonces, bueno, pues si el tribunal después no publica una plantilla definitiva, la plantilla definitiva, si ha aceptado las reclamaciones o no, ya se publica con el listado de los aprobados. Conjuntamente salen las modificaciones que se hayan hecho sobre la plantilla provisional, es decir, publican la plantilla definitiva y publican ya los aprobados. La comisión permanente lo que hace es eso, ¿vale? Publica el número de aprobados y va a publicar un listado con los aprobados que hay en función del mismo número de plazas. Es decir, no va a publicar, como os decía antes, más aprobados que plazas. Importante también os dice en las bases de la convocatoria que no se puede llevar nada al examen, ningún tipo de aparato electrónico, ni siquiera tampoco relojes inteligentes.
Si queréis, que yo eso siempre os lo aconsejamos a todos, el ir controlando los 180 minutos que me dan para hacer el examen, pues eso lo puedo hacer, me llevo un reloj de agujas y yo me divido el tiempo, ¿vale? Porque esto es importante, tenéis que dividir el tiempo. Tenéis 180 minutos para hacer el examen entero. Entonces tenéis que ver cuántas preguntas tenemos en la primera parte, cuántas en la segunda parte y de ahí ajustar nuestro tiempo y dividir nuestro tiempo. Podéis empezar por la parte que vosotros queráis. Después ya sería el final del proceso, ¿vale? Que tampoco vamos ahora aquí a ahondar en el final del proceso. Luego se publicará la lista de la gente que ha aprobado la oposición. Habrá 20 días hábiles para presentar la petición de destino. La elección de destino se hace por orden de puesto, es decir, todos los opositores se ordenan desde el que tiene la puntuación más alta al que tiene la puntuación más baja y bueno, pues cada uno ahí irá eligiendo el destino. ¿Qué destino me va a tocar? Pues de los que haya puesto yo por orden de preferencia, el primero que no lo haya ocupado, otra persona que vaya antes que yo. Luego, bueno, pues aportaréis la documentación requerida al final de todo, desde la titulación, certificado de compatibilidad del puesto, etcétera. Y nada, pues ya os incorporaríais en el momento que se hace público ya el destino de cada uno en el BOJA, al día siguiente ya os podéis incorporar a vuestro puesto de trabajo. Hay un punto que sí que me interesa que leáis, que es la base décima y undécima del boletín. Entonces, este es importante que le leamos porque hace referencia a la cobertura de las plazas adicionales que os comentaba yo antes, al principio de todo, de ese 20%, y también la undécima hace mención a cómo se gestiona la bolsa del personal funcionario interino. En cuanto al temario, el temario, por ejemplo, pues en administrativos tenemos 5 bloques de temario, ¿vale? El primer bloque, que es la parte del área jurídico-administrativa, ahí tenemos 16 temas, digamos que es el tema donde es el tema de Constitución, los temas del Estatuto de Autonomía de Junta de Andalucía, pues la parte más específica del temario, ¿no? De la parte general en cuanto a qué es Constitución, que son los primeros temas hasta el tema 7 y a partir del tema 7 vamos a meternos en la administración propiamente de Junta de Andalucía. Fijaros que además hay algunos temas que se toca temario común de la administración del Estado, por ejemplo, pues en el tema de contratos nos habla que es el contratos de sector público, pero fijaros que siempre va a hacer referencia a Junta de Andalucía, a las especificaciones de Junta de Andalucía. En la parte de igualdad también hace referencia a la igualdad de igualdad de género en las políticas públicas. El bloque 2, gestión financiera, lo que es la ley presupuestaria. Entonces partimos de lo que es la Ley General Presupuestaria del Estado y lo que es un ciclo presupuestario, pero luego ya nos metemos en lo que es la parte financiera, la parte del presupuesto y la ejecución del presupuesto en Junta de Andalucía. Cómo se gestionan los expedientes de contratación, la tesorería, etcétera. De la parte financiera tenemos 8 temas. Personal, ¿vale? La parte de gestión de personal que se basa siempre en el Estatuto Básico del Empleado Público, que es la que afecta al Estado, ¿vale? Ahí tenemos 5 temas y luego también vamos a tener la parte específica de Junta de Andalucía. Por último, tenemos también en el bloque de organización y gestión administrativa, que aquí ya tenemos un poco lo que son temas más generales como la comunicación, relación con la ciudadanía, la administración electrónica, concepto de archivo, protección de datos, también la parte de calidad y por último la parte informática. Recordemos que en la parte informática que nos lo pone en las bases de la convocatoria, el programa que nos entra para Junta de Andalucía, que es distinto al de otras administraciones, es el programa de LibreOffice, la versión 7.6, que está relacionada con la parte del temario. En el caso del temario de administrativos viene recogido en la parte que pone tecnología y en la parte de auxiliares administrativos también viene recogida en la parte de la segunda parte, que es la organización y gestión administrativa, en los últimos temas que son los sistemas informáticos, tema 20, 21 y 22. Vale, después, bueno, pues nada, el orden alfabético en la que se va a hacer el llamamiento, que sería el anexo 4, que vienen los criterios de prelación y ordenación alfabética, que es cómo se van a realizar los llamamientos y por qué letra se va a empezar el llamamiento de esta convocatoria. Aquí, bueno, también os ponen las bases, que no me acordé de deciros, que pone que el proceso selectivo no será antes de 2 meses después de la fecha de finalización de las instancias. Esto quiere decir que después de 2 meses pasada la convocatoria, que termine el plazo de las instancias, es decir, a partir del día que comentábamos antes para el plazo de las instancias, del 29 de octubre, es decir, a partir de noviembre, podemos contar 2 meses. Esto no quiere decir que el examen vaya a ser justo 2 meses después, ¿eh? Ellos dicen que nunca será antes
antes de esos 2 meses. Esto normalmente suele tardar más en resolverse. ¿Dónde se puede mirar si estás admitida? Mira, una vez que te inscribas tiene que pasar tiempo, ¿vale? Entonces, cuando se publique después el listado de admitidos y excluidos dentro de la propia web de Junta de Andalucía, está habilitado, hay una parte de procesos selectivos y ahí en procesos selectivos es donde vosotros tenéis que entrar para ver lo que es la parte de si estáis admitidos y excluidos. Se publicará una lista de admitidos y se publicará una lista de excluidos con la causa de exclusión y el plazo de subsanación. Es muy importante, ¿vale? Siempre comprobéis los dos listados. Sí, porque en el BOJA solo se publica, en el boletín solo se publica el de excluidos, ¿vale? Para ver el completo de admitidos es en la web de Junta de Andalucía. Entonces, es muy importante que siempre miréis los dos por el detalle que os comenté antes, que hay veces que decimos, no estoy en la de excluidos, pero es que hay veces que puede pasar que no estéis tampoco en la de admitidos. Por eso que os falle, por eso que os decía que puede fallar la documentación y que guardáis el resguardo de la solicitud. Entonces, es muy importante que os comprobéis siempre en ambos listados, que tenéis que verlo en la web y comprobaros en los dos listados y que estén bien todos vuestros datos. Importante, nombre, apellidos, DNI. ¿Cuántos temas son comunes a los de administración del Estado? A ver, yo he estado viendo en administrativos, ¿vale? Alrededor de un 40% más o menos del temario podría ser, es coincidente con la parte del Estado. Siempre vamos a tener una parte que es partiendo de lo que es el temario de Estado y luego las especificaciones de la comunidad propia. Luego, por ejemplo, en la parte de sistemas informáticos, lo que es hardware, es todo igual, porque eso es a nivel de Estado. También tienes uno que es introducción a la informática, que sería lo que es el primer tema de la parte de tecnología, introducción a los sistemas operativos de trabajo. Aquí coincide una parte, que es la parte del entorno de Windows, pero no nos coincide la parte de Guadalinex, que es un programa que no sé por qué está en la convocatoria, realmente ya ni se utiliza, ya está en desuso, ya creo que ya está incluso obsoleto porque ya no sé desde hace cuánto tiempo no se actualiza. Esa parte de los primeros temas sí que es coincidente y luego ya empezamos con el LibreOffice. En la propia convocatoria viene la relación de los temas. Sí, en las propias bases de la convocatoria, que es el BOJA, repito, el BOJA, por si lo queréis descargar en la página, es el BOJA del 1 de octubre de 2024. El temario, en el caso de administrativos, aparece en el anexo 2 y en el caso de auxiliares también. De cada una de las categorías, el anexo 2 es el temario, la relación de los temas. Entonces, al final de todo podéis consultar lo que son los temarios, ¿vale? El listado de los temas, ¿vale? Bueno, espero que os haya sido de utilidad, haberos aportado un poquito más de información sobre lo que es el proceso de la oposición. Hay que siempre animarse, lo vamos a conseguir y esa es nuestra mentalidad. Tenemos que fijarnos nuestro objetivo el primer día, ponernos nuestro lema y nuestro enfoque todos los días viéndolo para no desviarnos y no venirnos abajo. Entonces, bueno, pues nada, espero que os haya resultado interesante, que os haya aportado pues información adicional que no supierais y bueno, pues nada, espero vuestro correo y muchas gracias por asistir a todos los que habéis estado aquí con nosotros.